Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT-Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotecma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Hubbard Wadid Ruiz Rengifo. Licenciado en Derecho. Abogado. Especialista en Derecho Penal. Posgrado en Política Criminal y Derecho. Posgrado en Problemas Actuales de Derecho Constitucional. Postgrado en Tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales. Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Candidato a doctor en el programa de doctorado Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos en España, con el trabajo doctoral, Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el profesor Dr. Miguel Ángel Iglesias Ríos. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca. Posgrado en la Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Cursos en programas Ejecutivo Campaign Officer. Autor de más de 20 libros en los últimos 10 años, así como columnista de varios periódicos y revistas y conferencista internacional. Institucional. CEO de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial ASCOLDPEM. Director del anuario Corporate Compliance. Grupo Editorial Ibáñez. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Hola a todos, mi nombre es Hubbard Wadid Ruiz Rengifo y voy a hablarles un poco y voy a hacer algo inusual de leer algunas cosas sobre el abogado litigante, más bien el abogado en los tiempos del COVID. Y es importante analizar el tema de la situación preocupante que nos atañe en este momento, el ejercicio profesional, el litigio sobre lo que está pasando con el tema de la prevención del COVID-19, el hecho que los juzgados, ya ha venido de suspensión en suspensión de los términos judiciales y del cierre respectivo por razones obvias de los despachos. Hay un reclamo general de los abogados litigantes en cuanto a que se abran los despachos porque
la situación crítica de algunos colegas y más la preocupación sumada de casi todos, que estamos quedando sin labores, pues si los espacios están cerrados, pues del mismo modo no vamos a tener forma de laborar. Eso está generando ya una crisis humanitaria y se han intentado numerosas acciones de tutela, obviamente con un eco negativo que se ha presentado, peticiones a las diferentes colegiaturas de manera privada, porque hay que aclarar que Colombia no tiene una colegiatura obligatoria como sí lo tienen otros países. Y claro, el esfuerzo, la súplica, el querer protección de parte del Estado pues no se ha dado, y el Estado colombiano de manera inclemente no ha prestado atención, ha regulado, ya ha hecho un mínimo frente a un mínimo, porque no ha habido un liderazgo ético, tanto así que el tema del coronavirus, el COVID-19 cada día va en aumento, va creciendo, en vez de reducir, está creciendo no solamente el número de contagiados, sino también el número de muertes. Lastimosamente, y esto es algo que nos preocupa, no solamente como abogados litigantes, sino como seres humanos, como humanos que somos. Y claro, pero había que analizar, y antes de dar mi punto de vista sobre la situación del abogado litigante, cómo lo miro yo, cómo lo miramos, yo quisiera puntualizar varios aspectos. Uno, estuve revisando de manera curiosa qué es un abogado en Wikipedia. Casi nunca utilizo, porque Wikipedia tiene la característica de ser imprecisa, además es una idea general que no es de mucha seriedad investigativa. Pero me llamó la curiosidad y quiero leerles, tengo anotado, no suelo utilizar apuntes, pero esta vez tengo que leerlo, en la cual dice lo siguiente en Wikipedia. Abogado, la definición de abogado, empezamos por allí, que es un profesional que ejerce la defensa jurídica en juicio. Es una persona con título de grado habilitado conforme a la legislación de cada país que ejerce el derecho en asistencia a terceras personas, siendo un colaborador activo e indispensable en la administración de justicia de un país. Claro, se pone a ver, y ese concepto viene de un raigambre vetusto, viejo, y contiene una serie de expresiones que ya no son atinentes a este nuevo mundo. Ni antes del COVID, ni después del COVID, antes ni durante, ni después del COVID. Y claro, varias cuestiones que podemos analizar allí. Y claro, se traslada uno, claro, dirá, quizás falta un poquito más de estándar para el ejercicio profesional, quizás hay necesidad de exigir mayores requisitos para el ejercicio profesional, tales como que, por ejemplo, volver a la tradición de que hay que tener un doctorado para ejercer la profesión. Sería un estándar muy exagerado, sería un estándar y sería mayúscula la debacle, porque en nuestra cultura, en nuestro contexto, no hemos sido conscientes de que hay que tener un doctorado, además de la dificultad que se da por el tema institucional, por el tema de estructura del Estado, cultura, toda una serie de elementos que no nos permiten elevar para habilitar el ejercicio profesional el estándar de un doctorado. Pero en ese caso sí hay que tener en cuenta que debería haber como mínimo un año después de graduarse, como hacen los médicos con el tema del rural, ¿no? Sería importante después de graduarse que el abogado hiciera un año en un grupo de abogados para poder ejercer. Eso también afecta el tema de la formación. Pero lo importante es saber en estos instantes, óigase bien, que se recomienda
e indispensable que cambiemos ese concepto viejo. Miren lo que dice la definición. Es un profesional que ejerce la defensa jurídica en un juicio. Como primero, no necesariamente tiene que haber juicio. Asistimos al asomo de un derecho pragmático, al menos desde el punto de vista del derecho penal, en la cual no hay que ir a juicio. Perfectamente se puede llegar a través de la figura de un prebergane que dicen como lo tienen los Estados Unidos, o acá un consenso, un preacuerdo, y perfectamente no hay necesidad de ir a juicio. Por lo tanto, esa definición está imprecisa. Y cuando dice una cosa más contundente, cuando dice que es un colaborador activo de la Administración de Justicia. Creo que no hay que ser colaborador de la Administración de Justicia. Además, hablamos de una Administración de Justicia que es ineficaz, una Administración de Justicia que tiene cuestionamientos de funcionalidad, que no responde a la necesidad realmente del macroconcepto de la justicia. Y claro, creo que la conclusión es que tenemos que ser colaboradores, pero no de la Administración de Justicia por ahora. Ojalá, si encontramos una Administración de Justicia proba, una Administración de Justicia ética y que tenga los ingredientes de legitimidad. Pero hasta ahora no. Pues tanto así que no se preocupa por el abogado litigante. Y aquí viene el cuestionamiento, el tema de qué es la justicia. Quisiéramos preguntarnos qué es la justicia. La justicia es óigase bien, no existe, no he encontrado y no existe ninguna explicación coherente y unificada sobre lo que es justicia. No existe, óigase bien, que quede claro, ninguna explicación coherente y unificada de lo que es justicia. Claro, pero hay muchos conceptos de justicia. Usted revisa y hay muchos autores, pensadores, con razón o sin ella, sobre, casi todo el mundo con la razón, de describir más bien qué es la justicia. Entonces, lo que tenemos que mirar es la experiencia de la justicia. Dejemos de vagar por conceptos absolutos, que prácticamente la justicia se convierte en un valor absoluto, y eso implica un punto de llegada muy grande, muy alto, y no es tan pragmático. Alguien decía por allí que un general, creo que era, no recuerdo el nombre, en la cual manifestaba que buscara a alguien, que encontrara a alguien que al menos escribiera 2 líneas sobre que es honesto y lo encarcelaba inmediatamente. Es más o menos para figurar que la justicia como valor absoluto se vuelve una cuestión casi que divina. Entonces la idea es que podamos manejarlo a través de la experiencia de la justicia. En ese sentido, sabemos que es lo injusto, sabemos que es lo indigno, sabemos que es lo que afecta a ese criterio que podemos determinar como justicia. Y claro, llega el momento y nos traslada a la mente de la ley. La ley, claro, la ley, ese gran dogma, la ley. Y si volvemos atrás, el autor Glaucón, 400 años antes de Cristo, tenía una concepción que lo bueno y lo justo para el nomos, no era la ley, no siempre, o mejor, no es lo mismo para lo justo y lo bueno para la naturaleza. Mejor dicho, lo bueno y lo justo para la ley, para el nomo, es injusto y no es bueno o es malo para la naturaleza. Están en oposición. La idea es que no haya oposición, hay armonía, y es lo importante después de que se considera esta cuestión del COVID, que prácticamente es un desajuste de la naturaleza, un olvido de la naturaleza, es un maltrato que el hombre mismo ha logrado con la naturaleza, y esas sabias palabras como que se cumplen, en la cual lo bueno y lo justo de la ley no es malo e injusto para
para la naturaleza. Claro, ¿qué viene a jugar el papel de la justicia? Claro, ¿qué traslada todo esto con el tiempo del COVID? Traslada que se cuestiona al humano, se pone en jaque la humanidad. ¿Por qué? Estamos en una era de turbulencia, momentos de tempestad, en la cual no hay ninguna tranquilidad, no existe tranquilidad, hay zozobra, hay una incertidumbre, hay una preocupación constante, no solamente desde el punto de vista de existencia misma, sino también de los efectos que puede causar este desequilibrio. Y claro, preguntaríamos que lo que queremos es que, desde el punto de vista del abogado litigante, mutar el concepto, ser pragmático y que obviamente no somos colaboradores de la administración de justicia, sino que somos colaboradores de la experiencia de justicia. Es allí donde debe estar el nuevo concepto. El nuevo concepto. Y desde allí tienen que mirar. Pero hay un ingrediente importantísimo que debe tener. Miren que en todo ese análisis, el abogado en ningún momento se menciona que está para solucionar los problemas. Y los abogados están para solucionar los problemas. El abogado litigante, por eso en los últimos tiempos, desde los años 80 más o menos en Estados Unidos, se habla de litigio estratégico. No solamente la solución interparte, que pasemos, como litigamos, ganamos el caso, bien sea desde el punto de vista penal, civil, laboral. Si estamos desde el punto de vista penal, pues hombre, logramos un beneficio de excarcelación o en su efecto la reducción de la pena. Y claro, desde el punto de vista de familia, todo lo que sea, civil, laboral, etcétera, etcétera. No solamente es eso, sino que lo que tenemos que lograr es que, y eso lo hacen en el tema de derechos humanos, es que se modifique la ley. Y claro, viene una cuestión que es importante tener en cuenta, que el abogado es aquel que colabora para la justicia, aquel que soluciona el problema. Esto del COVID nos genera una serie de preocupaciones y de forma disruptiva, lo he venido diciendo, nos arrastra a lo que estaba asomado a través del discurso de la etapa de la historia de la hipermodernidad que hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que ahora mismo erige una de sus características como la etapa de la historia. Hablábamos de la hipermodernidad, tenía varios requisitos, la gente preocupación por los derechos humanos, el tema del curso de la prevalencia de lo pragmático, el tema del mercado, el tema del hiperindividualismo, etcétera, etcétera. Pero había un ingrediente, una característica de esa hipermodernidad que es la ciencia y la tecnociencia, y obviamente desde el punto de vista esa característica disrumpe con el tema del COVID, que se acelera, ya se estaba sumada, ya teníamos mucha virtualidad entrada, estamos ya asomándonos en la época digital, pero ya en ese momento se volvió una necesidad y todo cambió, las reglas de experiencia, lo que tiene que ver con el comercio, con las relaciones interpersonales, todo cambió. Y una cosa que utilizo mucho, parafraseando un poco a un autor que escribió un texto muy interesante que se llama Human of Fun, lo recomiendo, sobre el hombre estaba mitad online, mitad no online, Andy Starman, que es un argentino, y él habla con una cuestión clarísima, que esto no es una era de cambio, esto es un cambio de era. Hay que tener muy claro esa parte, ¿no? No es una era de cambio, es un cambio de era. Ya venían planteándose en ciertos autores, como el libro póstumo de Ulrich Beck sobre la metamorfosis del mundo, y se ve un fenómeno. Acuérdense de la oruga cuando más o menos el proceso pasa a una mariposa, y claro que la oruga ni se da cuenta que va a ser mariposa, pero mire cómo esa transformación, y eso es lo que está pasando ahora.
la transformación que venía sumándose a través de la influencia técnica, de la ciencia y la técnica, que venía sumándose, ahora se aceleró. Por eso hablan por allí que se aceleró la historia, ¿ya? Pero surge una nueva etapa de la historia. Y toda nueva etapa de la historia trae un hombre también esa historia. Entonces la pregunta de esta nueva etapa de la historia es saber cuál es ese hombre. Y claro, esa disrupción a través del avance tecnológico y la ocasión del tema del COVID nos permite hacer varias consideraciones. No quiero entrar al discurso de la especulación, en las teorías conspiradoras, el tema del análisis de los filósofos, el caso de Riré, que habla de un reinvento del comunismo, el caso de Yuval Noah Harari, que habla de un mundo diferente, una vigilancia de piel. No quisiera tampoco mencionar a autores como Byung-Chul Han, que menciona el hipercapitalismo, y otros autores como Chomsky, y un montón de pensadores que tratan de establecer la radiografía. Yo siempre he dicho que la verdad que el mundo no es que va a cambiar mucho, cambiará un poco, porque luego terminado esta alarma de la pandemia, la gente hará lo mismo. Por eso tiene razón Lipovetsky cuando habla de que la gente saldrá a airarse, ir a comprar, hacer barbacoas, acá le llevamos asados, ir de fiesta, ir de paseo, etcétera, etcétera. Yo creo que el cambio tiene que ser un cambio individual, de realización individual, cada quien, pero esperar lo que queremos de un cambio colectivo, y por eso he acuñado el término de ética colectiva. Creo que es muy difícil que se logre, pero bueno, habrá un cambio y obviamente es una nueva etapa en la historia que tiene unas reglas de juego, y entre ellas pues el paso del discurso presencial al discurso presencial físico, porque a pesar de virtual sigue siendo presencial, pero el presencial físico pues se va a ralentizar y claro, cambian las reglas de juego. Y a ver, en esto de qué podemos extraer, ¿no? Un análisis un poco de interpretación, el tema de cómo se va a diseñar o cómo va a aparecer este nuevo hombre. Pero observen que los procesos divisorios de aparecimiento de una etapa de la historia determinada en la sociedad, en la evolución del hombre, siempre los procesos divisorios eran entre humanos. Claro, la época primitiva, moderna, hipermoderna, etcétera, etcétera, siempre un hombre con el humano, y salía otro humano. Claro, el humano con el humano y salía humano. Pero aquí hay una cosa extraña, es que aquí la disrupción y un acelere entre el humano y un no humano, que es el COVID-19. Y claro, uno se pone a pensar y dice, oye, ese tema de los guantes, del aislamiento social, que realmente es físico, el de la tapaboca, que no se puede decir tapabocas, se tiene que ser tapar la nariz, más correcto, el nasobuco, el que como se dice en países como Cuba y otros países. Y claro, el estar usando siempre el traje, eso va a permitir dos cosas características que son humanas, que son propias del ser humano, como es la sonrisa, el abrazo, hay que guardar la distancia, no se puede dar abrazos, el compartir en grupo, etcétera, etcétera, que es propio del ser humano. Se va perdiendo y se va ralentizando esas características propias del ser humano. Y claro, uno dice, bueno, lo que está visualizando es que el nuevo ser, este nuevo hombre, tiene una cierta similitud a la máquina. Tiene una cierta similitud. Las máquinas no sonríen, no abrazan, no besan, no comparten, porque les da lo mismo, es una máquina. Lo que intuye es que la próxima generación, la próxima tiempo, durante y después del COVID,
es que va a haber dos temáticas súper importantes, que es la lucha entre dos generaciones, los viejos y los jóvenes. Y dos, la relación que va a haber entre máquina y humano. Claro, mira, bueno, esto, ¿y por qué nos dice ese discurso en el tema del abogado litigante? Por la sencilla razón de que, desde el punto de vista pragmático, nosotros como abogados litigantes tenemos que focalizarnos en esas dos temáticas. Y implica esa evolución, implica la llegada triunfal de un derecho pragmático, de un derecho que solucione problemas. Es allí el punto. Es el punto. Por eso lo que tenemos que buscar la manera es de dar un giro. Y no estoy planteando hacer ajustes, como lo ha hecho la dogmática durante mucho tiempo, hacer ajustes, hacer parches, como le decimos nosotros de manera coloquial, hacer parches y parches. Cada vez que surge una nueva situación real, pues se hace un parche, pero sigue lo mismo. Y en esto recurro a una obra interesantísima, fue publicada en el 2002 de un ambientalista, el alemán Mitchell, y el estadounidense William, que escriben un texto interesante de Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Y ellos trabajan muy bien el tema de que en el tema del cambio climático, el tema ambientalista, hay que ir más allá de las 3R. Ustedes saben que la lucha ambientalista se resume en 3R, que son reducir, reutilizar y reciclar. Pero no podemos estar haciendo esto más, de reciclar. Eso es lo que está haciendo la Administración de Justicia, eso es lo que está haciendo cada vez la dogmática, cada vez las posturas viejas, y que no podemos estar simplemente haciendo ajustes. Esto requiere de una transformación radical. La Administración de Justicia requiere de una transformación radical. No es el discurso de poner parches, es que ahora tenemos que manejar el tema del expediente digital, tenemos que mirar la firma electrónica y la firma digital, tenemos que mirar el tema del archivo digital, tenemos que manejar las evidencias digitales, tenemos que tener en cuenta el sistema de plataformas de mensajería instantánea, tenemos que mirar el tema de plataforma para la comunicación de audiencias virtuales, tenemos que mirar el tema de elementos digitales o herramientas digitales como el timestamp, como la utilización de terceros de confianza, etcétera, y hay una locura. Sobre eso, ese aprendizaje rápido, miren que aquí damos instrucciones de cómo utilizar, cómo te comunica, la utilización del correo electrónico, etcétera, cómo enviar a través de PDF, qué sé yo, un memorial. No, eso hay que hacerlo porque es normal, pero lo que requerimos como abogados litigantes, una transformación radical de la Administración de Justicia en la cual se fije y que lleve a las experiencias de la justicia. Ojo con eso. Entonces, el abogado litigante requiere de esa parte. Ese es el momento preciso para que se dé. Pero con el tema del rompimiento de los dogmas, no solamente desde el punto de vista del derecho penal, sino de todas las ramas del derecho. Tiene que romperse los dogmas. Y aquí hay una cosa importantísima que le voy a leer una frase de Abraham Lincoln de mucho tiempo, y ya desde antaño nos decía, y que, hombre, parecen como hechas a la medida de la situación que estamos viviendo en este país. La tengo por aquí anotada, la frase de Abraham Lincoln, que quiero leerle para que podamos fijar un poco ese aspecto histórico. A ver, la miramos por acá, el tema de Lincoln. Y decía lo siguiente, Abraham Lincoln. Hay traducciones que acercan los términos, las expresiones, pero en concreto dice lo siguiente: los dogmas del pasado
silencioso, o el pasado tranquilo, son inadecuados para el presente tempestuoso. La ocasión es una montaña de dificultades y debemos crecer en las circunstancias. Como nuestro caso es nuevo, entonces debemos pensar y actuar de una manera nueva, de una forma nueva. Claro, y se me ocurre lo siguiente. Señor presidente de la República y sus asesores, llevamos más de 80 decretos regulando casi todo el derecho de Colombia. Decretos por doquier, decretos para todo. Y claro, de manera excepcional se acepta por los tiempos del COVID, se acepta y se admite esa univocidad y no hacemos alusión de manera en condiciones normales de la división de poderes. Y se permea y se permite por razones de eficacia, de eficiencia y eficientismo. Importa. Claro, es permitido. Entonces, claro, lo primero que tenemos que lograr nosotros es que también es perfectamente viable, no tenemos que esperar una ley estatutaria, que en principio se regule, oígase bien, que en los abogados la exigencia de una colegiatura obligatoria. Primer requisito. ¿Para qué? Para que nosotros seamos tenidos ya en cuenta de manera institucional, oígase bien, de manera institucional, como esenciales para la experiencia de la administración de justicia. No para la administración de justicia. Quizá, si coincide, pues está bien. Pero, en principio, para la experiencia de la justicia. Para la experiencia de la justicia y o la administración de justicia, si coincide con los estándares de ética, con los estándares de realmente de la experiencia de justicia, reitero, que es bajo el ropaje máximo de la ética. Si es así, fabuloso, pero al menos tener ese reconocimiento y a partir de allí que venga lo que venga. Porque, claro, se está mirando como que las peticiones que son justas de la situación del litigante tal cual como está, en situación de miseria, en desprotegido, no tenido en cuenta, claro, se está viendo esto como un acto de mendicidad. Claro, prácticamente se dice mendicidad, pero no es mendicidad. Es un reclamo de unos derechos que tiene que el Estado garantizarle a la administración, a un gremio, a una profesión que es indispensable para la justicia. Para la justicia y o para la administración de justicia, si se coincide como reitero. Entonces, claro, logrando ese aspecto, lo demás viene por añadidura. Pero lo puede hacer, señor presidente, lo puede hacer perfectamente a través de un decreto. Y le debemos, queridos colegas, la petición y la rogativa al presidente. Dejemos de lado ese discurso de no querer ya colaborar con tanta insistencia. Lo haremos entre nosotros de manera autorregulativa y nos unimos y pasamos este obstáculo, pero usted, señor presidente, a través de un decreto puede perfectamente regular lo que queremos, que es una colegiatura obligatoria, a través de decreto, perfectamente se puede hacer, es permitido. Es permitido porque, a ver, el gobernante, eso hay que tener en cuenta la eticidad de la gobernanza. El gobernante ético, así como es el juez ético, tiene que ser un gobernante sensible, tiene que ser un juez sensible. Y así mismo como lo es en el juez hipermoderno, el juez de esta época, de esta nueva etapa de la historia, que tiene que ser un juez sensible, así como lo señaló en una sentencia de 2019 la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde señala que el juez moderno es un juez sensible, que puede perfectamente inaplicar la legalidad, siempre y cuando vaya a hacer justicia, bajo el ropaje
de un discurso del control difuso de constitucionalidad. Claro, aquí se mira como que podemos apartarnos de la legalidad. Y esto no es extraño. Apartarse de la legalidad no es cometer barbarie, no es cometer actos de prevaricación o decir algo contra la ley. Puedes saltar la ley si consideras que una ley es legítima, ¿no? Por eso siempre he estado señalando que uno de los ingredientes, claro, de una transformación, y este hombre nuevo, este nuevo hombre en esta era digital tiene que tener el ropaje de la ética, de legitimidad y que atendamos siempre al bien común. Esta es también la meta del abogado. Es también la experiencia de la justicia y que tiene que ser practicada por la administración de justicia, ética, legitimidad y bien común. Mire cómo se dio el manejo de las cárceles, a través de un procedimiento vetusto, casi que inquisitorial, un discurso seguido de dogmas, un discurso seguido de consideraciones viejas. Se quiere resolver un problema nuevo y por eso está como está. Es decir, había que buscar un mecanismo para esta nueva realidad, para este nuevo evento, para esto nuevo, ante una cuestión nueva, una respuesta nueva. Ya bastante hemos permitido la flexibilización de la creación de leyes, tal cual como lo está haciendo por decreto. Pero ojo, como dicen por allí, no se puede pasar y como la pared de acero son los contenidos éticos. Recomiendo en estos tiempos de pandemia, pues procura uno al máximo no solamente leer cuestiones, textos que no ha dejado de leer por cuestiones de tiempo, por el afán en que estábamos, pero también recomiendo una película de Netflix en la cual se llama Los 100. Y allí uno de los protagonistas tiene una puntualización interesantísima que me permito también leer. Ante la llegada de esos Los 100, están en una situación de sobrevivir y a quien eliminan para sobrevivir. Uno de los coprotagonistas dice lo siguiente: es admirable el respeto a la ley, es admirable la fidelidad de seguir la ley, pero son tiempos de mirar más allá en las reglas. Hay que entender que se establecieron, óigase bien, para servir a un mundo del pasado, no del futuro. Hay que ver el mundo como es, no como fue, ni como quiere ser. Entonces dejemos el discurso de volver a la normalidad. El mundo es como es. Y ya llegó esta era digital, llegó para quedarse, sin alternativa, sí o sí. Y como he venido diciendo, y he parafraseado al profesor Antonio Tejeda en cuanto que esto es sin retorno. Ya está, y tenemos que reinventarnos, redactarnos, tenemos que desaprender para aprender, tenemos que fijar nuevos criterios que permitan entender nuestro nuevo papel. Pero ese nuevo papel, como les decía, tiene que estar dentro de 3 elementos: ética, legitimidad y bien común. La legitimidad que va más allá del desborde de una simple ley que a veces no sabemos cómo fue creada. Pues bien, yo sí quisiera llamar la atención sobre esta situación y que tengamos en cuenta que nos reconozcan como tal. Y yo, como les decía, el tema de no seguir tan ceñido a la ley, venía un fenómeno más en rato. En 1997 me atreví a plantear una teoría, la teoría de la equitipicidad, pasó inadvertida en Colombia, los equitivos penales, en la cual buscaba que las prohibiciones de derechos humanos reconocidas o ratificadas por Colombia, así lo dice la Constitución también, el artículo 93 y 94 respectivamente, si son reconocidas al interior, hacen parte del orden interno y por lo tanto, claro, pueden perfectamente sancionarse dentro de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que son los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, y se busca ante todo la protección humana.
claro, le he llamado de tipos penales, pero el tema que quería manifestarse es que se sale, porque no necesariamente desconoce la estricta tipicidad, ¿no? Que son el tripartita, uno de los tres elementos de la teoría del delito, de la dogmática, pero perfectamente puede apartarse un juez de esa estricta tipicidad, siempre y cuando, fíjate bien, ese discurso de no crimen, la pena sin ley, pues perfectamente puede saltar siempre y cuando sea para hacer justicia o mejor experiencia de justicia. Nosotros aquí tenemos a nivel constitucional la excepción de constitucionalidad y acabo de enterarme de una providencia en la cual pues aplica la excepción de constitucionalidad ante esa gama de prohibiciones de los delitos por la cual tenía que ser derechoso de los beneficios establecidos en el decreto 546 del 14 de abril del 2020. Y me parece excelente. Pero no hay que recurrir a eso. Perfectamente, si somos bajo el ropaje de un discurso pragmático, perfectamente podríamos haber creado, o que quien está haciendo estos decretos, pues hombre, saltemos a un derecho pragmático y resolvamos el problema. El problema es la despoblación, lograr la despoblación, el problema es el tema de pandemia, el tema sanitario, pues la respuesta tiene que ser igual, pero dejar ese discurso dogmático de tanta ceguera de la ley y resolver el problema inmediato. Por no haberlo hecho así, miren lo que está pasando en las cárceles de Villavicencio, que hay demasiado contagiados, y otras cárceles más. Había que hacerlo de forma muy rápida, tal cual como lo que obedece a la necesidad de parar, frenar o hacerle frente a ese desafío tan inmenso, tan violento, diría yo, que se ha dado en esta generación único, que es el COVID-19, que nos cambió las reglas del juego y que tiene en jaque a la humanidad. Como dijo Emmanuel Macron, del presidente de Francia, esto es una crisis casi que existencial, o como lo dibujó Merkel, que después de la Segunda Guerra Mundial no se había dado un fenómeno tan crucial como este tema del virus COVID-19. Pero bueno, a ver, lo que queremos es ir a una transformación radical. Lo que queremos es que el abogado, el litigante, sea protegido y sea la oportunidad. Dicen que ante una crisis pues sea la oportunidad, y le pedimos a favor grande al presidente que por favor regule de manera rápida el reconocimiento institucional del abogado, pero que ya, oígase bien, nosotros como abogados litigantes somos otra clase de profesional en el sentido pragmático, porque no solamente estamos para la defensa de un juicio, no solamente somos colaboradores de la Administración de Justicia, no solamente estamos para eso, somos indispensables para la experiencia de la justicia, somos indispensables para la justicia, somos indispensables para la solución del problema, porque esa es nuestra visión y esta nueva era permite que sea pragmático, porque no me imagino una etapa digital bajo un discurso de dogma, cuando sabemos que esta realidad es exponencial y está cambiando cada vez, y es exponencial y cambia rápido. Entonces necesitamos un sistema pragmático que conlleve a todas las áreas, porque de nada sirve el que se abran los despachos, además que es un riesgo, hay que matizarlo, hay que tener mucho cuidado, porque las condiciones de bioseguridad no la tiene la Administración de Justicia, y claro, nos estaría sometiendo a un riesgo también, pero también requerimos de soluciones inmediatas, y la cuestión es que no solamente es ese paso, esa transición o esa utilización de nuevas herramientas dentro del discurso de innovación, sino que también se requiere que haya una transformación radical de lo que es la experiencia de justicia. Y la idea más concebida y la que creemos que es la más ajustada es ir a un derecho pragmático que se ajusta más a esta nueva etapa digital, que vaticina, y que ojalá sea así, más transparencia y más de contenidos éticos, ¿no? Entonces,
Esa es la idea, no basta con adaptarme a que antes había que ir a un salón, a una sala para hacer una audiencia y que ya la puedo hacer de manera virtual, que puedo enviar mi correo electrónico con mi firma digital perfectamente, puedo archivar o decir que mi información es válida, bueno, etcétera, etcétera. No, porque ese juez va a tener las herramientas dogmáticas, las herramientas viejas, de la misma manera, simplemente las adapta a una manera de presentarse y eso no está bien. Entonces la transformación tiene que ser radical, una nueva era, un nuevo derecho y un nuevo abogado. Esa es la consigna. Entonces busquemos la manera que nos reconozcan. Ya esperamos lo peor, ya hemos aguantado, como litigantes estamos acostumbrados a ganar, esa es la verdad, estamos acostumbrados a ganar hoy, pasar un mes, 2 meses, qué sé yo, y ganar, y estamos acostumbrados a esa inestabilidad desde el punto de vista laboral, pues entonces podemos aguantar y busquemos la manera de aguantar, ayudémonos entre todos, hagamos un esquema de ayuda, de solidaridad entre todos para sostenernos y aguantar este embiste, pero que sea la oportunidad para que haya una transformación radical de la justicia, una transformación radical del derecho, una transformación radical del procedimiento que nos permita ejercer nuestra profesión con dignidad, con ética y que sea indispensable para la experiencia en la justicia. Ni siquiera para la administración de justicia, para la experiencia en la justicia. Y eso es importante. Entonces, ese es el llamado que podemos hacer. Ese es el llamado y entiendo la preocupación, muchísima preocupación, pero si no aprovechamos este momento coyuntural para transformar el derecho, dudo mucho que pasarán muchos años para que eso se dé. Por fuerza tenemos que hacerlo, es necesario, ese es el momento. Hay una cuestión que hay que advertir y es importante hacerlo, que ese protagonismo, esa disrupción de ese ingrediente o característica de la hipermodernidad que era parte y que ahora es el todo, es decir, que la ciencia y la tecnociencia disrumpe y después de este acelere del COVID-19, lo que permite hablar es de una etapa que se estaba asomando, una etapa de la historia que se estaba asomando, que es la era digital. Asistimos de manera cáustica y que quede claro a una etapa nueva de la historia que es la etapa digital. Óigase bien, que quede claro. Y porque todo eso que veníamos observando son una serie de cambios, no es una era de cambio, es un cambio de era. Eso está claro. Y que quede claro. Claro, pero puede pasar que la ciencia nutrida del dogma, aunque se puede hablar de una cierta diferencia, pero puede pasar que se genere un cientificismo dogmático, y eso sí es peligroso. Entonces todo ese esfuerzo que venimos haciendo como abogado puede llegar a edificar otra cuestión más peligrosa, que es, óigase bien, el cientificismo dogmático. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que generar una transformación, tenemos que un abandono de esos dogmas, abandono de esa dogmática, como dijo Obama cuando se posicionó la primera vez, creo que fue en el año 2009, si no estoy mal, en la cual señala que los dogmas están desgastados y por lo tanto este momento histórico es para que el derecho sea un nuevo derecho, para que el abogado sea un nuevo abogado y permita que sea un abogado pragmático. Pero ser pragmático no es olvidar los contenidos éticos. Ser pragmático no es olvidar la ética. Ya dijimos que cualquier transformación debe tener los elementos de ética, legitimidad y bien común. Por eso, por razón, uno de los elementos del bien común ha venido siendo nutrido por Christian Felber en su discurso de economía del bien común. Me parece bien. Pero ojo con esa advertencia para no caer en el mismo ciclo. Necesitamos una transformación radical, necesitamos un papel nuevo del abogado y que podemos darlo. Tenemos la capacidad para hacerlo
Y todo este movimiento digital, todo este cambio, toda esta nueva presentación simplemente son o son la experiencia que permite que entramos también a una nueva etapa de la historia del derecho, que es un nuevo derecho, que requiere un nuevo abogado y que un hombre nuevo, que es este hombre, es pragmático, el derecho pragmático, que a su vez, desde el punto de vista del derecho penal, el otro derecho, no quiero pecar por defecto, pero desde el punto de vista del derecho penal, un derecho pragmático va a ser, óigase bien, preventivo, va a atender a la víctima y con eso satisface las preocupaciones de la criminología crítica durante mucho tiempo, Barata y sus discípulos, sobre que el derecho penal es violento y cambia el rostro del derecho penal, porque el derecho penal ya no es un derecho penal restrictivo, dejó de serlo hace mucho rato. El derecho penal tiene que ser un derecho penal protector, y con razón tiene ya otro ingrediente que se ve por allí, se está asomando también, los principios rectores de la ONU que elaboró brillantemente John Ruggie, y que, hombre, le dieron todo el aval sobre esos principios que se dice que son los principios de John Ruggie, que tiene 3 ingredientes importantes, que es respetar, proteger y remediar. Es allí donde debe apuntar el nuevo derecho, es allí donde debe estar la mirada del abogado, y el abogado litigante tiene que estar eso. La situación que vivimos es crítica, pero es la manera, es el momento crucial para reinventarlo, porque el mundo es como es. Ya no es lo que fue, ya es lo que es. Y tenemos que ser reales y solucionemos este problema. Tenemos que nosotros, entre todos, tenemos que ayudarnos mutuamente, pero logremos que el presidente, lo reitero, puede perfectamente, a través de un decreto, regular la situación de protección o de reconocimiento institucional de lo que somos como abogados litigantes, que somos indispensables para la experiencia de la justicia, que somos parte esencial de un Estado y que tenemos que tener esa parte pragmática de solucionar problemas, porque somos parte de esa solución del problema. Y esa es la nueva mirada del derecho, esa es la nueva mirada y lo que debe tener un líder ético, lo que debe tener un líder FAI, pero yo voy más allá y digo con un líder CIS. Un líder CIS es un líder ético, íntegro. Esa es la idea. Muchas gracias.